Bienvenidos a esta segunda parte de la sesión de hoy, 8 de mayo de 2024, clase dirigida a mis alumnos de la sección G de Derecho Penal Especial, Derecho Penal 2, de la Escuela de Derecho de la Universidad Central de Venezuela y al público en general. Mi nombre es el profesor Ángel Serpa Ponte y todas estas clases mías vinculadas al derecho penal, derecho procesal penal, el derecho penal constitucional, la pueden encontrar en mi canal YouTube Ángel Serpa Aponte. Hoy nos convocaba el análisis de varios delitos. Ya hemos abordado el delito de encubrimiento, su diferenciación con respecto a la complicidad, la rebaja, el análisis de las condiciones objetivas de punibilidad del delito de encubrimiento, cómo ha tratado los pronunciamientos, es decir, los criterios de la doctrina con respecto a este delito de encubrimiento como delito contra la administración de justicia. También analizamos, y para lo cual los invito a que vayan a la sesión anterior a esta, donde estarán algunos dictámenes de la Dirección de Doctrina del Ministerio Público con respecto a este delito de encubrimiento. Ahora yo quisiera que volviéramos también al delito de falso testimonio, que lo analizamos como muy someramente en la clase presencial. Habíamos dicho que había una distinción entre el caso del falso testimonio o el caso del perjurio. El caso del perjurio en aquel testimonio que no revela la verdad, que calle lo cierto o diga lo que es falso, con respecto a un hecho dubitado para lo cual se requiere ese testigo como sujeto de prueba, que es importante que abordemos que en el falso testimonio siempre estaríamos en presencia de alguien que estaría actuando como testigo dentro de la forma de determinación de la verdad dentro de un proceso penal. Existen diferentes pruebas, pero la prueba testifical, la prueba testimonial es una prueba fundamental y que se suele clasificar entre testigos directos, testigos presenciales o testigos de carácter referenciales. Para distinguirlo, por ejemplo, del denunciante, que a los efectos de la denuncia estaríamos en presencia del delito de calumnia. O la simulación de hecho punible en lo que atañe al querellante o al denunciante. Aquí se trata de un proceso ya instaurado en la cual alguien ha sido convocado para que actúe como sujeto procesal, como testigo. Entonces, veamos la manera como lo define el artículo 242 del Código Penal, el que deponiendo como testigo ante la autoridad judicial afirme lo falso o niegue lo cierto o calle total o parcialmente lo que sepa con relación a los hechos sobre los cuales es interrogado, conlleva a una pena de 15 días a 15 meses. Entonces, aquí, ante una autoridad judicial, nótese que no se está hablando ante una autoridad de carácter administrativa, no estaríamos hablando dentro de un procedimiento administrativo, estaríamos hablando dentro de un procedimiento ya iniciado. Sí, entonces aquí vendríamos la parte del llamado falso testimonio. Lo primero sería perjurio. Si contra indiciado o en juicio criminal, la pena se aumentaría de 6 a 30 meses y si concurren esas dos circunstancias, es decir, contra un indiciado o en un juicio criminal, porque puede haber sido en un juicio criminal, pero en contra de la víctima que estaría deponiendo y no en contra del indiciado. Entonces, si se tratara de alguien que ya ostenta por lo menos la condición de procesado, de imputado, la pena será de 18 meses a 3 años. Y si como consecuencia de ese dicho se causó condenatoria a presidio, el falso testimonio conlleva una pena agravada de 3 a 5 años. Entonces, es un agravante sin juramento y sin juramento una reducción de una sexta a una tercera parte. Dirán ustedes. Entonces, los que no están obligados
a juramentarse, también pueden ser sujetos también pueden ser responsables del delito de perjurio o del delito de falso testimonio. Pues sí. Recuerden ustedes, conforme a la Constitución, que no está obligado a declarar el pariente consanguíneo dentro del cuarto grado de consanguinidad y el pariente afín dentro del segundo grado de afinidad, como lo establece el artículo 49, numeral 5 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Es decir, la garantía a la no autoincriminación que sería del procesado se extiende a los parientes cercanos en lo que se llama la no declaración coacta, la no declaración coacta de esos parientes cercanos. Entonces, nótese que acá se habla del cónyuge, no quien tiene una relación estable de hecho, es decir, una unión estable de hecho, se habla fundamentalmente del cónyuge. Entonces, pero acá se hace extensivo a si se ha reconocido la unión concubinaria por parte del Código Civil, en que sea estable y que sea entre personas de diferentes sexos, de diferentes géneros. Entonces, aquí ciertamente ellos no están obligados a declarar y no están obligados a prestar juramento. Sí lo hacen sin juramento, pero declaran afirmando lo que no es cierto. Entonces, sí pueden ser responsables del delito tanto de perjurio como del delito de falso testimonio. Pero su pena va a ser rebajada conforme lo establece pues ese artículo 242 del Código Penal. Es decir, una rebaja sin juramento si declaran sin juramento por ser pariente dentro del cuarto grado. Recuerden que a ellos se les exime de declarar, mas sin embargo si lo hacen libre de apremio y coacción, es decir, lo hacen sin juramento, y ese es el famoso artículo 242 del Código Penal, que se leen a los declarantes tanto en un juicio no penal como en el juicio penal. Nos vamos a encontrar con exenciones o agravantes. Más bien, yo lo veo como agravantes en algún caso. Por el delito previsto en el artículo precedente, es decir, tanto el delito de perjurio como el de falso testimonio, uno, si hubiera dicho la verdad, se habría expuesto inevitablemente a un pariente cercano, amigo íntimo o bienhechor, a un peligro grave tocando a la libertad o al honor. Entonces, en este caso, fíjese, la pena se reducirá de la mitad a las 2/3 partes. Si hubiera dicho la verdad, se habría expuesto inevitablemente a un pariente cercano, amigo íntimo o bienhechor, a un peligro grave tocando a la libertad o el honor. Aquí conlleva a una rebaja. Esta rebaja también es posible en el numeral segundo del 243, el que habiendo manifestado sus circunstancias no debió habérsele considerado como testigo o no se le advirtió que debía de abstenerse de declarar. Es decir, no se le preguntó previamente sobre las circunstancias de relación parental y por lo tanto, al no habérsele manifestado esa circunstancia de relación parental, él por lo menos debió estar advertido de que no podría cometer el delito de falso testimonio o el delito de perjurio, dada la circunstancia atinente a la posibilidad de ser enjuiciado por delito. Entonces, estos dos numerales, si el falso testimonio expuso a otro un procedimiento criminal o a una condena, la pena se reducirá de una mitad a las 2/3 partes. En el caso del numeral primero y el numeral segundo del artículo 243. Por lo tanto,
Si ese falso testimonio no expuso a otro a un procedimiento criminal o a una condena, no lo expuso, fue definitivamente absuelto, estará exceptuado de responsabilidad penal. Los que si hubieran dicho la verdad se habrían expuesto inevitablemente a un pariente cercano, amigo íntimo o bienhechor, a un peligro grave tocando a la libertad o al honor. Es decir, aquí exclusivamente se estaría protegiendo un delito que esté involucrado el tema de la libertad o el tema del honor, el honor de ese pariente sobre el cual se hubiese dicho lo que se tenía que testificar, y el que no fue impuesto de el precepto en el sentido de saber conforme al artículo 242 que estaba exceptuado de declarar. El 244 nos dice que exento del 242, lo que establece el 242, el que habiendo declarado en el curso de un procedimiento penal se retracte y deponga la verdad antes de concluirse la averiguación por auto de no haber lugar a proseguirla o el proceso por sobreseimiento fundado en no haber mérito para cargo o antes de que se descubra la verdad, la falsedad del testimonio. Es decir, tiene la posibilidad de la retractación, es decir, de lo que se conforma el artículo 81 del Código Penal, se denomina como una especie de el puente de plata, es decir, la retractación, cuando el hecho todavía no ha contribuido a esa condena porque está retractándose en el curso del procedimiento penal de decir la mentira que configura el falso testimonio antes de concluirse la averiguación por auto de no haber lugar a proseguirla o al proceso por sobreseimiento fundado en no haber méritos para cargo o antes de que se descubra la falsedad del testimonio. Aquí estaríamos vinculándolo al propio juicio oral y público. Es decir, aquí el falso testimonio se realizaría es en presencia del juicio oral y público, no en la fase preparatoria del proceso penal ni en la fase intermedia. El falso testimonio solo sería un falso testimonio que se realizaría en el propio juicio, en la última etapa del proceso penal. Es allí donde la retractación te conllevaría a una inexistencia de la responsabilidad penal. Si la retractación se efectúa después, es decir, después de la sentencia, o si se refiere a una falsa deposición en juicio civil, la pena se disminuirá de una tercera parte a la mitad, siempre que la retractación tenga lugar antes del fallo definitivo del asunto. Aquí estaríamos hablando de la causa civil, en la cual la disminución de la responsabilidad penal se hará de una tercera parte a la mitad en el caso del juicio civil. Si el falso testimonio ha sido causa de la detención de una persona o de algún otro grave perjuicio para la misma, únicamente se rebajará una tercera parte en el caso de la primera parte del presente artículo, es decir, en el caso de el juicio penal, y una sexta parte en el caso de primera parte, es decir, en el caso del juicio civil. Entonces, si ha conllevado a la detención de una persona o de algún grave perjuicio, aquí podríamos hablar de que sobre el cual se está manifestando el falso testimonio no ha sido detenido porque lo que se le ha dictado es una medida cautelar sustitutiva. Una medida cautelar sustitutiva de aquellas que están descritas en el artículo 242 del Código Orgánico Procesal Penal. Entonces, si nunca ha sido privado de la libertad durante el desarrollo del proceso, el falso testimonio no obraría como una circunstancia que responsabilizara a ese falso testimoniante o ese perjuriante. Los expertos o intérpretes, artículo 245. Las disposiciones procedentes serán aplicables a los expertos o intérpretes que, llamados en calidad de tales ante la autoridad judicial, den informes, noticias o interpretaciones mentirosas, quienes serán además castigados con la inhabilitación para el ejercicio de su profesión o arte por un tiempo igual al de la prisión o terminada esta. Aquí estaríamos hablando de dos sujetos procesales distintos. Uno es el testigo que está afirmando sobre un hecho que ha presenciado o que ha escuchado, testigo referencial. Y el experto o el perito
que da una información científica sobre alguna circunstancia que amerita el conocimiento de una lex artis, el conocimiento científico a los efectos de la determinación de la verdad que va a apreciar el juez con respecto a las pruebas. Entonces, las regulaciones del falso testimonio, la lectura del artículo 242 como precepto legal, no precepto constitucional, como lo había dicho yo antes. El precepto constitucional es el que se establece en el artículo 49, numeral 5 de la Constitución, la no obligación a declarar. Aquí se está hablando de que el que va a declarar con o sin juramento sabe de la posibilidad de ser enjuiciado por el delito de falso testimonio o por el delito de perjurio. Entonces, el que haya sido considerado, llamado a que dé su declaración en calidad de experto, la experticia es una prueba histórica porque implica dos momentos: el momento de la conclusión de lo que se hace en el dictamen y el momento de la deposición que se realiza en el juicio principal. Entonces, si estaría afirmando lo que no es cierto, aquí es importante afirmar entonces que el experto no trabaja sobre un hecho que ha presenciado, sino sobre una ciencia. Entonces, si está manifestando aspectos vinculados a la ciencia que realmente no son ciertos, como por ejemplo afirmar que existe una muerte por politraumatismo generalizado por hecho vial, siendo que los elementos en los cuales se ha verificado la circunstancia del occiso no se ve que hay un politraumatismo derivado de hecho vial, sino que un politraumatismo derivado de otro tipo de hecho, estaría callando lo cierto o afirmando lo falso. Entonces se le impone la misma responsabilidad al experto o al intérprete. Vamos a hacer un corolario entonces sobre todo lo que se refiere al falso testimonio entre los artículos 242 al artículo 245. En el 242 se sanciona a quien ante autoridad judicial, no ante autoridad administrativa, afirme lo falso o niegue lo cierto, o calle total o parcialmente lo que sepa con relación a los hechos sobre los cuales es interrogado. Conlleva una pena de 15 días a 15 meses si se trata de un proceso civil. Si se trata de un proceso penal en el cual ya alguien está ostentando la condición de procesado y esa persona afirme lo falso o niegue lo cierto, eso conllevará una pena de 6 a 30 meses. Pero si si concurren las dos circunstancias, es decir, frente a un procesado en un juicio criminal, será más agravado de 18 meses a 3 años, porque puede ser que esté afirmando lo falso, niegue lo cierto, es más bien no contra un indiciado. Si ello causa una condenatoria presidio, eso conllevará un agravante superior de 3 a 5 años. Si el falso testimonio es lo definitivo, la prueba fundamental, el sustento fundamental que causó la condenatoria. Ahora bien, si declaró sin juramento porque es familiar dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad o es cónyuge o es la persona con la que se mantiene una unión estable de hecho, siendo personas de diferente sexo, la reducción de esa pena por el falso testimonio, por el perjuicio, será de una sexta a una tercera parte. Entonces, si esa persona dijo, mintió, pero no dijo la verdad, porque al hacerlo expone a un pariente cercano o a un amigo íntimo a un peligro grave, tocando a la libertad o al honor. Es decir, cuando se habla de tocando a la libertad o al honor, sería que, bueno, al decir la verdad, incurriría a que otra persona que no fuera el indiciado, también fuese procesado y que por lo tanto sería esa persona afectada en su libertad, o esa otra persona distinta al indiciado o al distinto al que ya está en la causa principal sería afectado en su honor, o el que habiendo manifestado
su circunstancia, el que habiendo manifestado su circunstancia, no debió habérsele considerado como testigo, o sea, no se le advirtió. Jamás pudo habérsele llamado como testigo si hubiese sabido la circunstancia que lo impedía a declarar, si no se le hubiese impuesto del precepto constitucional establecido en el artículo 49, numeral 5 de la Constitución y el artículo 132 del Código Orgánico Procesal Penal. Si el falso testimonio expuso a otro un procedimiento criminal o a una condena, la pena se reducirá de 1,5 a 1/2 parte, siempre y cuando se encuentren en los dos supuestos del artículo 243. Es decir, el de que expuso inevitablemente a un peligro tocante a la libertad o al honor, o el que habiendo sido manifestado su circunstancia no debió haber sido considerado testigo. Recordemos que en el 244 se habla de la retractación. La retractación es válida, se le exceptúa de cualquier tipo de responsabilidad de la que está descrito en el 242 si antes de que hubiese la sentencia ya se hubiese retractado de lo que ha dicho. Si se hace después de la sentencia o en un juicio civil, la pena, si la retractación se hace después de la sentencia penal o en el juicio civil, la pena se disminuirá de 1/3 parte a la mitad. Ok. Y si el solo falso testimonio ha sido la causa de la detención de una persona o de algún otro grave perjuicio para la misma, se rebajará en 1/3 parte en el caso de la primera parte del presente artículo y de 1/6 parte en el caso de primera parte, porque a pesar de dictarse un sobreseimiento o a pesar de haber una retractación, esa declaración inicial fue la que condujo inicialmente a que se detuviese la persona. Y ya saben ustedes que el experto o intérprete también será sujeto de el delito de falsa atestación. Hay otro delito que es interesante, que está vinculado al delito de la falsa atestación, que es el que describe el artículo 246, el llamado soborno de testigo. El que haya sobornado, es decir, de alguna forma haya pagado a un testigo, perito o intérprete con el objeto de hacerle cometer el delito previsto en el 242, el de falso testimonio y el de perjurio, será castigado cuando el falso testimonio, peritaje o interpretación se haya efectuado con las penas siguientes. Entonces, el que de alguna forma sería una especie de indeterminador por medio de un pago, sería una especie de pago que se le haya hecho a un testigo, perito o intérprete con el objeto de hacerle cometer el delito de falso testimonio o el de perjurio. Es decir, como una especie de sicariato testimonial, porque recuerden, y aquí coloco lo del sicariato entre comillas, porque en el sicariato siempre está vinculado a la realización del homicidio. Ahora, será responsable ese que se ha sobornado al testigo, al perito o al intérprete. Una palabra con respecto al tema del intérprete. Recordemos las discapacidades permanentes que puede ostentar alguien, una discapacidad física o una discapacidad, o no una discapacidad, sino el manejo de un idioma extranjero. El que cuente con una discapacidad física también puede ser sujeto probatorio en un proceso civil o penal, y se vale de un intérprete de señas. De igual forma, el que maneje el idioma, el que no maneje el idioma oficial, el idioma castellano, se puede hacer valer de intérpretes, conforme lo establece pues tanto el Código de Procedimiento Civil como el Código Procesal Penal, el Código Orgánico Procesal Penal. Entonces, no sería un conocimiento científico en cuanto a indicar
una reacción de ciencia, sino es más bien un conocimiento lingüístico, si es que se puede llamar el conocimiento lingüístico como una ciencia. Entonces, el conocimiento lingüístico, los efectos de hacer, aquí la lámina, ¿verdad? Nos está mostrando lo que simbolizaría ese falso testimonio, ¿verdad? También formando parte de otros delitos contra la administración de justicia. Bueno, entonces sería responsable ese que ha sobornado al testigo o al perito en el caso de la primera parte del citado artículo, con prisión de 45 días a 18 meses. Es decir, de la primera parte del artículo 242, estaríamos hablando de el que deponiendo como testigo ante la autoridad judicial afirme lo falso o niegue lo cierto, es decir, ante autoridad civil. En los casos previstos en la primera parte de dicho artículo, es decir, en el caso penal, de que el falso testimonio haya sido en proceso penal con prisión de 1 a 3 años o de 2 a 4 años respectivamente, si concurren las dos circunstancias citadas en el citado aparte. Es decir, en el caso de que sea en causa penal y contra alguien que ya ostente la condición de procesado. En el caso del segundo aparte del mismo artículo, con prisión de 4 a 5 años. Entonces, estaríamos hablando de si causó condenatoria a presidio de 3 a 5 años. Si causó condenatoria a presidio de 3 a 5 años y esa condenatoria fue por vía de un soborno, se conlleva a la pena de 4 a 5 años. Si el falso testimonio, peritaje o interpretación haya sido hecho sin juramento, la pena se reducirá de 1/6 a 1/3 parte, es decir, la pena del sobornante, del que ha propiciado el pago a un testigo o un perito. El que por medio de amenazas, regalos u ofrecimientos haya solamente tentado sobornar a un testigo, perito o intérprete, incurrirá en la pena establecida en las disposiciones anteriores, pero en 1/3 parte. Todo lo que hubiera dado el sobornador será confiscado. Por lo tanto, aquí se daría una circunstancia de delito imperfecto, ya no regulado por el artículo 80 ni el 82 del Código Penal. Aquí la tentativa de soborno de testigo haya tentado sobornar a un testigo. Por lo tanto, muchos de ustedes me preguntarían, y en el caso de la frustración, es decir, que ya realmente el pago haya sido dado al testigo, pero se evita que el testigo declare, en mi humilde criterio, allí nos tendríamos que remitir a las circunstancias del artículo 80 y 82 del Código Penal. El 80 en su parte infine y a la pena que establece el artículo 82 del Código Penal en el caso de la frustración de soborno a testigo. El 247 nos habla de reducciones de penas. Si el culpable del delito previsto en el artículo precedente, es decir, el de soborno de testigo, es el enjuiciado mismo, es decir, el que le paga al propio testigo para que calle lo cierto o diga lo falso, el procesado o sus parientes cercanos. Recuerden lo que hemos hablado de que el concepto de pariente cercano es el que establece el artículo 219 del Código Penal, o siempre que no hubiera expuesto a otra persona a procedimientos penales o una condena, las penas establecidas se rebajarán de 1/2 a la 2/3 parte, porque se entiende que, bueno, de alguna forma el que está sobornando al otro lo está haciendo para salvarse, pues. Y entonces, esa es la respuesta que le da el legislador de una rebaja de la mitad a la 2/3 parte. Cuando el falso testimonio, peritaje o interpretación 248 hubieran sido retractados de la manera como ya lo indicamos en el artículo 244, la pena en que incurre el sobornador del testigo será disminuida de 1/6 a 1/3 parte, a pesar de que puede haber sido que el pago haya sido perfecto. Y por lo tanto, el legislador da esta orientación sancionatoria, habida cuenta que no se ha conducido al efecto
condenatorio porque hubo el retracto antes de la sentencia condenatoria. Más bien lo que se dictó fue una sentencia del sobreseimiento. Perjurio del litigante, dice el 249. El que siendo parte en un juicio civil incurriere en perjurio, o sea, aquí estamos hablando del 249, como parte del delito de perjurio, será castigado de 3 a 15 meses. Si el culpable se retracta antes de terminar el litigio, la prisión será de 15 a 3 meses. Por lo tanto, hay buena parte de la doctrina que nos indica que no se aplicará el 242 en el caso del proceso civil, porque lo que se aplicaría es la del perjurio del litigante del artículo 249. Pero fíjense que aquí se habla de siendo parte en un juicio civil y no dando testimonio. Fíjense que siendo parte en un juicio civil es el accionante, el demandante y son el demandado también. Entonces, ese accionante, ese demandante afirma lo cierto, o niega lo cierto, o afirma lo falso dentro de una demanda. Entonces, se habla de un perjurio en contra de ese que es demandante en el proceso civil. A diferencia de lo que establece el artículo 242, que nos habla de testigos. Hay que entender que en el proceso encontramos la diferenciación entre partes y sujetos procesales. Partes procesales son los que tienen un interés, una pretensión dentro del proceso. Y en cambio los sujetos procesales tienen un deber. El testigo tiene una triple obligación con respecto a un proceso: acudir, declarar y decir la verdad. Bueno, yo tenía para abordar otro delito. Íbamos a comenzar a abordar el delito de traición a la patria, pero me voy a quedar con muy poco tiempo. Lo que me está restando es 6 meses y por eso prefiero abordarlo en la clase presencial del día de mañana. Es decir, mañana vamos a hablar de los delitos que están descritos en el artículo 128 y 129 del Código Penal, y no del que está en el Código de Justicia Militar. Y más bien prefiero que en lo que resta del tiempo, si ustedes tienen alguna pregunta que hacerme vinculado a lo que se ha abordado, la respondemos perfectamente. Entonces déjenme pausar, detener la grabación.